va a aumentar esa retención de gases. Entonces, aquí debemos de tener muy en cuenta de que si aumenta la hipercapnia del paciente, entre en un estado acidótico, en una acidosis respiratoria. Se me va a reducir el flujo de aire expiratorio, al paciente se le va a dificultar más sacar el aire. Aparte de eso, aumentar la disnea, esa dificultad respiratoria, que es la que hace que el paciente consulte. Y se me van a aumentar los mecanismos inflamatorios por la respuesta local. Ahora hablemos un poquito de las afectaciones o afecciones sistémicas en el paciente. Miren este paciente detalladamente. Este se los voy a explicar el día de mañana en la semiología, pero les adelanto algunas cositas. Este paciente es conocido como soplador rosado. Vamos a ver de que en el estado general del paciente va a haber un deterioro en su condición. Ese paciente está rosado, aparte de esto tiene un aporte de oxígeno, tiene los labios fruncidos por el tipo de respiración que está teniendo y en el estado general vamos a notar un paciente con debilidad muscular y un paciente caquéxico, que es un paciente con disminución de peso de origen patológico, en este caso por su condición de POC. Y además de esto vamos a tener otras alteraciones o afecciones como que da paso o empeora comorbilidades que ya el paciente tenía. Entonces, por el mismo caso que les expliqué ahora del cor pulmonale, me puede llevar a una falla cardíaca, puede empeorar una enfermedad isquémica cardíaca por la disminución del aporte de oxígeno en este paciente, puede ocasionar daños a nivel óseo o empeorar condiciones óseas como osteoporosis. Recordemos que la anemia es una disminución del porcentaje de eritrocitos. Entonces, si tenemos un menor número de eritrocitos y aparte de eso estamos metiendo menor oxígeno, la condición de ese paciente va a empeorar gravemente. Hay otras afecciones como diabetes, síndrome metabólico que también se pueden ver afectadas por la condición de POC en un paciente. Entonces, aquí los invito a que hagan también una reflexión y un análisis de los pacientes, que lo más probable es que un paciente de 50 a 60 años con EPOC no se me presente él solito, sino que se me va a presentar con múltiples alteraciones sistémicas. Entonces es un paciente que a lo mejor aparte de EPOC sea hipertenso, sea diabético, tenga una insuficiencia cardíaca. Entonces ya tengo que ver yo desde un punto de vista más amplio cómo manejar ese paciente. Y esto es muy importante. Ahora miremos cuáles son las complicaciones tanto del enfisema como de la bronquitis crónica. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del enfisema? Quiero que miren esta radiografía y miren aquí la silueta que ha creado el pulmón ante un colapso. Esto es una telectasia, que es un colapso del pulmón. Pero podemos tener otras complicaciones como neumotórax, coro pulmonale, que ya les hablé, y acidosis y coma en el paciente en momentos donde la hipercapnia va a aumentar. Y hablando un poquito de las complicaciones de la bronquitis crónica, aquí es más común que se den procesos neumónicos que en el enfisema, entonces hay que estar más alerta con estos pacientes. Claro que no deja exento a que un paciente enfisematoso me vaya a hacer una neumonía, y esto es muy importante. Otra complicación de la bronquitis, y aquí yo creo que ustedes se preguntarán por qué dice enfisema, es que un paciente con bronquitis crónica, como lo vimos ya desde la fisiopatología, también puede desarrollar un enfisema. Pero un paciente con enfisema también puede desarrollar una bronquitis. Entonces hay que verlo desde ese punto. Podemos tener arritmias cardíacas, insuficiencia respiratoria, que ya la hemos visto a lo largo de todo esto, por el mismo caso del cor pulmonal. Y listo, chicos, eso es toda la parte de introducción y de la fisiopatología. Vamos a dar un espacio por si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda acerca del tema. Listo, ¿Juan Pablo tiene alguna duda? Juan Pablo escribió yo. Si quieres, activa el micrófono y haces tu pregunta. Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué Sebas, más? Dime. ¿podrías explicar y otra vez mostrar la parte de la telectasia que acabaste de explicar hace como 2 segundos? Que no Ujú. la vi bien. Gracias. Ok, listo. ¿Alcanzas a ver acá? Se las voy a acercar. Miremos en la parte de aquí, ¿ven la silueta? O sea, esta es muy bonita, esta telectasia es muy bonita, la verdad quedó como perfecta.
porque se alcanza a demarcar bien dónde quedaron los límites del pulmón por el colapso que sufrió. Ay, ya vi, ya vi, ya. No todas las atelectasias se van a presentar así. Esto es muy importante. Hay unas que radiológicamente es muy complicada de ver. Esta porque era como la más bonita, en donde se puede evidenciar bien qué es lo que sucede con ese paciente. Igualmente ya tendremos una sesión en donde les voy a explicar toda la parte de radiología para que lo tengan en cuenta. ¿Respondí tu pregunta, Juanpa? Sí, se va, súper, gracias. Dale, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda acerca del tema? ¿Dudas por el grupo? Listo. Sebas, activa entonces tu micrófono y preguntas. Hola, Sebas, ¿me escuchan? Listo, te escucho, perfecto. Hablaste de el soplador Rosado. rosado, que es una fascie. Nosotros también podemos encontrar la fascie del soplador azul. Aquí en esta No es... patología. Ajá. Es que en el EPOC, ese es el tema de mañana, pero se los adelanto para aclarar la duda. Vamos a tener dos presentaciones de paciente, Pin Puffer o soplador rosado, que va a ser el paciente enfisematoso, que son las características semiológicas que va a tener él y lo que vamos a describir. Y vamos a tener el Blue Bloater o abotagado azul, que es del paciente con bronquitis crónica. Los pacientes se presentan de forma diferente, pero aquí igualmente en lo que les he hecho hincapié en toda la charla es que no hay que ser cuadriculados. No todo paciente se va a presentar como un pink puffer o como un blue bloater, porque no, o sea, porque no en todos los pacientes se va a dar, pero sí vamos a ver que en algunos pacientes o es como la característica que te dice, listo, yo veo a ese paciente y pienso en que tiene un enfisema. O yo veo a ese paciente azul, obeso y con las fases características del abotagado azul y pienso, no, el paciente tiene una bronquitis crónica. ¿Respondí tu pregunta, Sebas? Sebas. Sí, Londo. Listo, dale. Bien, muchas gracias. Dale, con gusto. Listo, Juliana. Entonces enciende tu micrófono y ¿cuál es tu pregunta? Hablas de que en las complicaciones vamos a tener atelectasias. O sea, ¿qué en general nos lleva a que se den esas atelectasias? ¿Recuerdas que se da un daño dentro de la estructura de sostén del pulmón? Las proteínas que me degradan la matriz extracelular, la elastasa, y se da una pérdida como en esa estructura que me soporta todo el pulmón. Entonces, ¿cuál crees que es la consecuencia de eso? El colapso del pulmón. Si no tenemos como el andamiaje o la estructura correcta para sostener una casa, se va a derrumbar. Eso mismo sucede en el pulmón. Si no está la matriz extracelular, si no está las proteínas de elasticidad, ese pulmón se me va a colapsar. Por eso hablamos de una atelectasia. Ok, gracias. Vale, Juli, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Consulta. Fisiopatológicamente, como un paciente con enfisema puede conllevar una falla cardíaca derecha. Listo. Entonces, Leandro, respondiendo a tu pregunta, es un paciente que inicialmente por el daño en la microvasculatura, la voy a poner, por aquí está la diapositiva, más bonita, miremos aquí. Entonces, cuando ese paciente presenta un daño en la microvasculatura pulmonar, se me va a empezar a dar una resistencia. Entonces, ¿qué me lleva a una resistencia en el flujo? Una hipertensión. Como tenemos una hipertensión pulmonar, entonces vamos a tener una estasis de ese flujo de sangre aquí por la resistencia. Entonces el corazón va a tener que hacer mayor fuerza. Entonces se va a dilatar primero que todo en la cavidad derecha porque es de donde sale la arteria y vamos a tener una hipertrofia como mecanismo compensatorio. ¿Por qué deben de crecer esas células? Porque debo hacer más fuerza
para compensar esa resistencia que se me está generando por la hipertensión pulmonar dada por el daño a nivel de la microvasculatura. Entonces, ahí tenemos que verlo desde lo micro hasta lo macro, ver cómo esos pequeños daños en la microvasculatura me van a causar grandes daños a nivel ya sea de la arteria pulmonar o de la cavidad derecha del corazón, en este caso. ¿Respondí tu pregunta? Dale, con gusto. Vamos a dar 2 minuticos más por si tienen alguna duda. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, ya que no hay más dudas o más inquietudes acerca del tema, les hago la invitación para el día de mañana que vamos a ver la semiología del paciente con EPOC. Entonces, eso sería todo por hoy y muchas gracias por su asistencia.